¿Y si te dijera que el agua puede hervir y congelarse al mismo tiempo? O que un plátano es una baya, pero una fresa no lo es. Suena a locura, ¿verdad? Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la ciencia, donde la lógica a menudo da paso al puro asombro. Hemos recopilado 20 hechos científicos que, a primera vista, parecen pura invención. Prepárate, porque después de este vídeo, tu visión sobre las cosas cotidianas podría cambiar por completo. El universo no tiene por qué ajustarse a nuestro sentido común. Muchas cosas que damos por sentadas, en realidad funcionan de una manera completamente diferente, y la ciencia es la mejor herramienta para asomarnos detrás del telón de la realidad. Así que, comencemos este fascinante viaje. Prepárense para la primera sorpresa que desafiará su sentido común. Imaginen un plátano jugoso y dulce. Ahora, una fresa aromática, salpicada de pequeñas semillas. ¿Cuál de los dos es una baya? Sí, como la mayoría de la gente, han respondido con seguridad la fresa, pues se han equivocado. Desde el punto de vista de la botánica estricta, la realidad es completamente opuesta. El plátano es, de hecho, una baya en toda regla, pero la fresa no, ni de cerca. Para entender esta confusión, hay que saber que, para los científicos, una baya no es simplemente algo pequeño y dulce. Es un fruto que se desarrolla a partir del ovario de una única flor. Tiene una pulpa jugosa y contiene las semillas en su interior. Ejemplos clásicos son la uva o el tomate. Ahora, observemos el plátano. Cumple perfectamente con esta descripción. Crece de una flor con un solo ovario. Tiene piel, pulpa jugosa y semillas. Sí, esos pequeños puntos negros en el centro son semillas subdesarrolladas. ¿Y qué pasa con la fresa? Es una impostora. La parte roja y jugosa que comemos es, en realidad, un receptáculo floral agrandado. Pero los verdaderos frutos son esos diminutos frutitos en su superficie. Cada uno de ellos contiene una sola semilla. Así que, por paradójico que parezca, el plátano, la sandía y el pepino son bayas. Pero la fresa no. Ahí tienen el primer paradójico descubrimiento científico. Dejando atrás los fascinantes enigmas botánicos, demos un salto al espacio para visitar a nuestra vecina más cercana en el sistema solar. El planeta Venus es un lugar donde los conceptos que conocemos de día y año adquieren un comportamiento completamente insólito, casi absurdo. Imaginen esto. En Venus, un solo día se extiende por más tiempo que un año completo. Puede sonar a un error de cálculo, ¿verdad? Pero es la pura verdad. Permítanos explicarlo. Un año, por definición, es el tiempo que un planeta tarda en completar una órbita entera alrededor del Sol. Para Venus, esto equivale a unos 225 días terrestres. Un día, en cambio, es el tiempo que el planeta necesita para girar una vez sobre su propio eje. Y es precisamente aquí donde la historia se vuelve realmente extraña. Venus gira a una velocidad exasperantemente lenta, tan lenta, que un solo giro completo sobre su propio eje le lleva a la friolera de 243 días terrestres. Esto significa que, mientras Venus experimenta uno de sus larguísimos días, ya ha tenido tiempo de orbitar el Sol y comenzar un año nuevo. Es como si pudieras despertarte un lunes y acostarte ya en el año siguiente. Y por si todo esto fuera poco, Venus rota en dirección opuesta a la de la mayoría de los demás planetas. Una verdadera rebelde del sistema solar, sin duda. Continuemos nuestro viaje a través del tiempo, pero esta vez regresemos a nuestra propia Tierra. ¿Qué creen que apareció primero? ¿Los tiburones o los árboles? La intuición nos diría que los árboles son algo fundamental, la base de la vida terrestre. Pero la intuición, una vez más, nos engaña. Los tiburones son muchísimo más antiguos. Estos perfectos depredadores oceánicos surcaron los vastos océanos del mundo mucho antes de que el primer árbol verdadero apareciera en tierra firme. Veamos las cifras para darnos cuenta de la magnitud. Los fósiles de tiburones más antiguos datan de hace más de 400 millones de años.
Sin embargo, los árboles, tal como los conocemos, con sus troncos robustos y ramas, hicieron su aparición unos 50 o 60 millones de años después. Solo imaginen ese mundo. La tierra firme no estaba cubierta de bosques, sino de helechos gigantes y musgos. Y mientras tanto, en el océano, los ancestros de los tiburones modernos ya nadaban, ocupando la cima de la cadena alimentaria. Han sobrevivido a varias extinciones masivas, incluida la que aniquiló a los dinosaurios. Así que la próxima vez que vean un tiburón, recuerden, están observando un fósil viviente, una criatura cuyo linaje es más antiguo que los bosques, las montañas e incluso los anillos de Saturno. Pero dejemos los tiburones a un lado y hablemos de sonidos. Piensen en las películas de Indiana Jones o los westerns. Ese chasquido seco y fuerte del látigo. ¿Qué creen que produce ese sonido? ¿La piel golpeando el aire? ¿O quizás la punta del látigo al chocar consigo misma? Pues la verdad es que es mucho más fascinante y, sobre todo, mucho más ruidoso de lo que imaginan. Ese sonido es, de hecho, un pequeño estallido supersónico. Sí, han oído bien. Cuando alguien blande el látigo correctamente, una onda de energía recorre su longitud. Como el látigo se estrecha hacia la punta, esa onda se mueve cada vez más rápido, concentrando toda la fuerza del golpe en un único punto. Justo en el extremo, su velocidad supera la del sonido, más de 1200 kilómetros por hora. Y en el momento exacto en que la punta del látigo rompe la barrera del sonido, crea una onda de choque en el aire. Esa es la onda que escuchamos como ese famoso chasquido. Así que, en esencia, cualquiera que sepa manejar un látigo es como un piloto de caza supersónico en miniatura, que con sus propias manos crea un auténtico boom sónico. Hablemos de escalas. ¿Qué creen que es más numeroso? ¿Las estrellas de nuestra galaxia o los árboles de nuestro planeta? Nuestro cerebro, acostumbrado a las imágenes del espacio infinito, inmediatamente grita: ¡claro que las estrellas! Miramos el cielo nocturno y vemos un sinfín de puntos brillantes. Parece imposible contarlas, y mucho menos concebir que en nuestra pequeña Tierra haya algo que las supere en cantidad. Pues no. Por increíble que parezca, en nuestro planeta hay muchísimos, muchísimos más árboles. Recurramos a las cifras. Según las estimaciones más generosas de los astrónomos, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Es una cifra colosal. Y ahora, atención. Según los últimos datos, basados en imágenes satelitales y recuentos, en la Tierra crecen alrededor de 3 billones de árboles. 1 billón son 1.000 millones. Es decir, hay entre 7 y 8 veces más árboles. Esto significa que por cada estrella en nuestra galaxia, hay casi un bosque entero aquí, en la Tierra. Así que, a pesar de la inmensidad del cosmos, nuestro planeta resulta ser sorprendentemente vibrante y verde. Ahora, adentrémonos en el fascinante mundo de nuestro propio cuerpo. Cada uno de nosotros lleva dentro un potentísimo laboratorio químico, nuestro estómago. El reactivo principal en esta central química es el jugo gástrico, o, para ser más precisos, el ácido clorhídrico. Estamos acostumbrados a pensar en él como algo que simplemente nos ayuda a digerir la comida. Pero, ¿cuál es su verdadero poder? Y ese poder es tal que el ácido gástrico es capaz de disolver por completo una hoja de afeitar metálica. Sí, no ha oído mal. Acero. Disolverlo. Por supuesto no tardaría 5 minutos, sino varias horas, pero el hecho en sí es asombroso. La acidez en nuestro estómago es tan elevada que, en la escala de pH, se sitúa entre 1 y 2. Esto es comparable a la acidez de una batería de coche. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿Por qué este líquido tan agresivo no disuelve nuestro propio estómago? La naturaleza lo ha previsto todo. Las paredes del estómago están cubiertas por una gruesa capa de mucosidad especial, que se renueva constantemente. Esta mucosidad actúa como un escudo impenetrable,
protegiendo los delicados tejidos de la autodestrucción. Así que, dentro de ti, hierve un verdadero reactor químico, capaz de enfrentarse incluso al metal. Y por favor, bajo ninguna circunstancia intentes comprobar esto en casa. Y ahora, dejemos a un lado el espacio y la química para un pequeño experimento interactivo. Puedes hacerlo ahora mismo, sin levantarte de tu asiento. ¿Listos? Tápate la nariz con los dedos. Sí, bien fuerte, para que no pase nada de aire. Y ahora, intenta producir un sonido. No se trata de decir la letra M, sino de emitir un sonido largo y prolongado. ¿Verdad que no lo consigues? Sientes como el aire choca en algún lugar dentro. La presión aumenta, pero el sonido simplemente no sale. No es ningún truco ni una particularidad de tu organismo. Es físicamente imposible de hacer. Para cualquiera. La razón está en los fundamentos de la acústica y la anatomía. El sonido M es una consonante nasal. Esto significa que, para producirlo, el aire, vibrando en las cuerdas vocales, debe salir precisamente por la nariz. La boca, en ese momento, está total o parcialmente cerrada. Al taparte la nariz, bloqueas la única vía para el flujo de aire. Simplemente no tiene por dónde salir, y el sonido no puede formarse. Así de sencillo y gráfico es un ejemplo de cómo funciona nuestro habla. Volvamos a fijarnos en el mundo que nos rodea. En una de las estructuras artificiales más famosas del planeta. Nos referimos, por supuesto, a la Torre Eiffel de París. Sabemos que es una gigantesca estructura metálica. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta enorme dama de hierro respira constantemente y cambia su altura en función del tiempo. Suena curioso, ¿verdad? Pero la Torre Eiffel se vuelve más alta en verano. Y no hablamos de 1 milímetro, sino de unos impresionantes 15 centímetros. Entonces, ¿dónde va a parar esa diferencia? ¿Y cómo es posible? Todo se debe a un simple fenómeno físico conocido como dilatación térmica. Cuando el metal se calienta, sus átomos comienzan a moverse más rápido y a ocupar más espacio. Como resultado, todo el objeto se agranda ligeramente. La Torre Eiffel está compuesta por miles de toneladas de hierro. En un caluroso día de verano, el sol parisino calienta su estructura metálica. Y ese calor es suficiente para que toda la estructura de 300 metros se estire 15 centímetros hacia arriba. En invierno, cuando el metal se enfría y se contrae, la torre vuelve a encogerse hasta su altura habitual. Así que, si quieres ver la versión más alta de la Torre Eiffel, ven a París en julio. Volvamos a hablar de plátanos. Pero esta vez lo haremos desde la óptica de la genética. Prepárense para un dato que podría resultar un poco hiriente para nuestro ego humano. Ustedes, el Homo sapiens, la cúspide de la creación, tienen, sorprendentemente, mucho en común con un plátano común y corriente. No se trata del aspecto físico, obviamente, sino de nuestro ADN. Los científicos, al descifrar el genoma humano y el de muchos otros organismos, hicieron un descubrimiento increíble. Cerca del 60% de nuestros genes tienen homólogos en el genoma del plátano. Sí, más de la mitad del código genético que nos define como humanos es idéntico al que convierte a un plátano en lo que es. Pero ¿cómo es posible algo así? La clave es que todos los organismos vivos de la Tierra evolucionaron a partir de un ancestro común. Por eso hemos conservado genes básicos que son responsables de procesos celulares fundamentales: la respiración, la división celular y el metabolismo energético. Estos procesos son idénticos tanto en el ser humano como en el banano. Claro, el 40% restante de esos genes es lo que nos hace tan distintos. Pero el mero hecho de que seamos parientes genéticos de esa fruta amarilla del supermercado es simplemente alucinante. Abandonemos la Tierra por un momento y dirijámonos a los confines de nuestro sistema solar, a los gigantes helados, Urano y Neptuno. El clima allí es, por decirlo suave, infernal. Vientos huracanados, un frío capaz de congelar cualquier cosa.
Pero las precipitaciones más asombrosas se forman en las profundidades de sus atmósferas. Allí, literalmente, llueven diamantes puros, de verdad. No, esto no es ciencia ficción. Se trata de una teoría sólida, respaldada por experimentos de laboratorio. La atmósfera de estos planetas es rica en metano, un compuesto formado por carbono e hidrógeno. A inmensas profundidades, cerca del núcleo planetario, la presión se vuelve simplemente inimaginable, millones de veces superior a la que experimentamos en la Tierra, mientras que las temperaturas alcanzan miles de grados. En estas condiciones tan extremas, las moléculas de metano se disocian, se rompen. Los átomos de carbono liberados comienzan a agruparse. Bajo esa presión gigantesca, se comprimen y cristalizan, dando lugar a diamantes sólidos. Estos diamantes, al ser más densos que el gas circundante, se precipitan lentamente hacia el interior del planeta, como si fueran gotas de lluvia o granizo. De hecho, los científicos teorizan que, a lo largo de miles de millones de años, en estos planetas pudo haberse formado un vasto océano de carbono líquido, con icebergs de diamante del tamaño de montañas flotando en él. Sumerjámonos bajo el agua para conocer de cerca a una de las criaturas más fascinantes del océano, el pulpo. Estos moluscos cefalópodos parecen sacados de otro mundo, y su peculiar anatomía no hace más que confirmar esta impresión. Empecemos por el corazón. Si creen que un solo corazón es la norma para todas las especies, el pulpo los va a sorprender. Tiene nada menos que 3. ¿Para qué tantos? Todo tiene su lógica. 2 de ellos, situados a los lados, se encargan de bombear la sangre a través de las branquias, oxigenándola. El tercer corazón, el central y más potente, distribuye esta sangre ya enriquecida con oxígeno por todo el resto del cuerpo, nutriendo sus órganos y músculos. Un dato curioso. Cuando el pulpo nada, este corazón central deja de latir para ahorrar energía. Probablemente por eso, prefieren arrastrarse por el fondo en lugar de nadar largas distancias. Pero las sorpresas no terminan ahí. La sangre de los pulpos no es roja como la nuestra, sino azul. En lugar de hemoglobina, que se basa en el hierro, su sangre contiene hemocianina, una proteína basada en el cobre. Es el cobre lo que le confiere ese inusual tono azulado. Así que, la próxima vez que te encuentres con un pulpo, recuerda que tienes ante ti a un verdadero aristócrata de sangre azul y 3 corazones. De los seres vivos, pasemos ahora a las estrellas muertas, o mejor dicho, a lo que queda de ellas. Imaginen el material más denso y pesado que puedan concebir. ¿Quizás plomo? ¿O tal vez oro? Todo eso es, literalmente, como una pluma comparado con la sustancia de la que está hecha una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es el remanente superdenso de una estrella masiva tras la explosión de una supernova. Es increíblemente pequeña, del tamaño de una ciudad pequeña, pero su masa puede superar la de nuestro propio Sol. La densidad en su interior alcanza valores que nuestra mente simplemente se niega a comprender. Para que puedan hacerse una idea, por mínima que sea, hagamos un experimento mental. Tomemos una cucharadita común, y con ella, recojamos un poco de sustancia de la superficie de una estrella de neutrones. Ahora, volvamos a la Tierra y coloquemos esa cucharadita en una balanza. ¿Cuánto creen que pesaría? ¿1 kilogramo? ¿1 tonelada? ¿1.000.000 de toneladas? La respuesta es asombrosa. Una sola cucharadita de esta sustancia pesaría alrededor de 6.000 millones de toneladas. Esto es más que el peso de todos los seres humanos del planeta juntos. Toda la civilización humana, los 8.000 millones de personas, pesan menos que esa diminuta porción de sustancia de una estrella de neutrones que cabe en una cucharadita. Esto es lo que llamamos verdadera densidad. Ahora, preparemos nuestras mentes para un pequeño juego con el tiempo y la historia. Imaginemos una balanza. En un platillo, la figura de la reina Cleopatra, última gobernante del antiguo Egipto y un ícono del mundo clásico. En el otro, el primer iPhone,
un dispositivo que revolucionó el mundo moderno. ¿Cuál de estos dos acontecimientos, creen ustedes, se encuentra más próximo a la edificación de las grandes pirámides de Giza? Parece obvio, ¿verdad? Cleopatra, Egipto, los faraones, las pirámides. Todo ello parece pertenecer a la misma antigüedad, mientras que el iPhone es, claramente, de nuestra época. Pero si echamos un vistazo a las fechas, nos espera una verdadera conmoción. Las grandes pirámides fueron construidas aproximadamente en el año 2560 antes de Cristo. Cleopatra vivió y reinó muchísimo después. Falleció en el año 30 a.C. Hagamos el cálculo. Entre la construcción de las pirámides y la vida de Cleopatra transcurrieron más de 2500 años. Ahora, calculemos la distancia temporal hasta el iPhone. El primer iPhone fue presentado en el año 2007. Desde la muerte de Cleopatra hasta ese momento, pasaron 2036 años. Resulta que Cleopatra, a quien asociamos con una antigüedad lejana y profunda, vivió un periodo más cercano al lanzamiento de un smartphone que a la edificación de las grandes pirámides por parte de sus supuestos antepasados. Nuestra intuición histórica se desmorona por completo. Volvamos a mirarnos por dentro. ¿Quién eres realmente? ¿De qué estás compuesto? Probablemente responderás que de células, órganos, tejidos, de tu ADN humano. Y aunque no te equivocas, esa es solo una parte de la verdad. Porque una gran parte de los seres vivos que habitan en tu cuerpo no eres realmente tú. Nos referimos a trillones de microbios, bacterias, arqueas, hongos, que viven en tu piel y sobre todo en tu intestino. A este conjunto se le conoce como microbioma. Y aquí un dato asombroso. Si contamos todas las células de tu cuerpo, descubriremos que las células bacterianas superan aproximadamente 10 veces a tus propias células humanas. Piensa en esto por un momento. Por cada célula propia, con tu ADN, hay 10 bacterias huésped. En cuanto al peso, representan entre 1,5 kg y 2 kilogramos, casi lo mismo que tu cerebro. Pero su influencia en nuestra vida es inmensa. Nos ayudan a digerir los alimentos, sintetizan vitaminas, entrenan nuestro sistema inmunológico e incluso, como demuestran las últimas investigaciones, afectan nuestro humor y comportamiento. Así que no eres simplemente una persona. Eres un ecosistema andante completo, una simbiosis compleja entre el ser humano y trillones de aliados microscópicos. Y ahora, un dato que parece desafiar todas las leyes de la termodinámica que nos enseñaron en la escuela. ¿Qué se congela más rápido? ¿Un vaso de agua caliente o uno de agua fría? La respuesta parece elemental. Por supuesto, el agua fría. Al fin y al cabo, necesita menos tiempo para enfriarse hasta 0 grados. ¿Lógico? Sí, muy lógico. Pero, como a menudo sucede en la ciencia, lo que parece obvio no siempre es lo correcto. Bajo ciertas condiciones, el agua caliente puede congelarse considerablemente más rápido que el agua fría. Este fenómeno paradójico se conoce como el efecto Mpemba, nombrado en honor a un estudiante tanzano que lo observó y llamó la atención de los científicos. Hasta el día de hoy, no existe una explicación única y definitiva para este fenómeno, pero hay varias hipótesis de trabajo. En primer lugar, el agua caliente se evapora más rápidamente, lo que reduce su volumen, y un volumen menor de agua se congela con mayor rapidez. En segundo lugar, el agua caliente contiene menos gases disueltos, los cuales podrían ralentizar ligeramente el proceso de cristalización. Una tercera teoría sugiere que en el agua caliente se generan corrientes de convección especiales que aceleran la transferencia de calor. Es posible que todos estos factores actúen en conjunto. Pero el hecho es que, contra toda intuición, el agua caliente a veces puede transformarse en hielo más rápido que el agua fría. Dejemos a un lado las complejidades de la física y enfoquémonos en algo más simple: las flores. Los girasoles, tan comunes y conocidos desde nuestra infancia, brillantes, amarillos, siempre orientados hacia el sol. ¿Qué hay más sencillo y lleno de alegría? Pero estos vegetales solares esconden una superhabilidad
que los convierte en auténticos héroes ecológicos. Los girasoles son capaces de purificar la tierra de la contaminación radiactiva. Este proceso se conoce como fitorremediación. El sistema radicular del girasol funciona como una bomba increíblemente eficiente. La planta absorbe de la tierra no solo agua y nutrientes, sino también metales pesados peligrosos y elementos radiactivos, como el cesio 137 y el estroncio 90. Estas sustancias nocivas se acumulan en los tallos y las hojas. Una vez hecho esto, los girasoles pueden ser recolectados y eliminados de forma segura, retirando así la radiación del suelo. Esta capacidad ha sido utilizada activamente para limpiar áreas después de catástrofes nucleares, como en Chernóbil y Fukushima. Allí se sembraron campos enteros de girasoles, que cual pequeños soldados, absorbían la amenaza invisible. Así que el humilde y alegre girasol no es solo una fuente de semillas y aceite, sino también una poderosa herramienta natural para combatir algunos de los contaminantes más peligrosos del planeta. Hablemos de lo más grande, el universo. ¿Dónde está su centro? ¿De dónde surgió todo? Estamos acostumbrados a imaginar el Big Bang como la explosión de una bomba en un espacio vacío. Un punto desde el que todo se dispersa en distintas direcciones. Entonces, ese punto sería el centro, ¿no? Pues no, el universo no tiene un centro. En absoluto. Este hecho es increíblemente difícil de asimilar, porque contradice toda nuestra experiencia de vida. Para entenderlo, debemos imaginar que el espacio en sí mismo no es un recipiente vacío, sino algo que puede estirarse. Imagina la superficie de un globo inflándose. Dibuja en él algunos puntos que representen galaxias. Cuando inflas el globo, su superficie se estira y todos los puntos se alejan entre sí. Ahora, elige cualquier punto y observa los demás desde esa perspectiva. Te parecerá que tú estás en el centro y que el resto se aleja de ti. Pero un observador desde cualquier otro punto percibirá lo mismo. En la superficie del globo no hay un punto central. Lo mismo ocurre con nuestro universo. El propio lienzo del espacio-tiempo se está expandiendo. Por eso, estés donde estés, te parecerá que estás en el centro y que todas las galaxias se alejan de ti. El centro no está en ningún lugar, y a la vez está en todas partes. Dejando a un lado las inmensidades del universo, volvamos a algo un poco más terrenal. El alcohol. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería el bar más grande de todo el cosmos? ¿Cuánto alcohol creen que podría albergar? La respuesta, quizás sorprendente, es que este colosal bar no está en la Tierra. Se encuentra en el mismísimo corazón de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario. Allí, los astrónomos han descubierto una gigantesca nube interestelar, conocida como Sagitario B2. Y lo más impactante es que esta nube está compuesta en gran medida de alcohol etílico. Sí, el mismo alcohol que encontramos en la cerveza, el vino y el vodka. Por supuesto no está en estado líquido, sino en forma de gas molecular. Pero su volumen es, sencillamente, abrumador. El diámetro de esta nube alcohólica es 1000 veces mayor que el diámetro de todo nuestro sistema solar. Según los cálculos de los científicos, allí habría suficiente alcohol como para llenar aproximadamente 1 billón de billones de pintas de cerveza. Una cantidad tan enorme que permitiría a cada persona en la Tierra beber unas 300.000 pintas de cerveza cada día durante 1.000 millones de años. Lamentablemente, esta nube se encuentra a 26.000 años luz de distancia, así que, por ahora, esa fiesta cósmica tendrá que esperar. Ahora hablemos de la estructura más compleja y enigmática del universo, esa que tienes justo entre las orejas. Tu cerebro. No es simplemente un órgano para pensar, es una auténtica central eléctrica biológica. Mientras miras este video, escuchas mi voz y dejas volar tus pensamientos, tu cerebro está generando electricidad de forma ininterrumpida. Miles de millones de neuronas en tu cabeza se comunican entre sí mediante diminutos impulsos eléctricos. Y aunque el voltaje de cada impulso individual es insignificante, su potencia total es bastante impresionante.
Cuando estás en estado de vigilia, tu cerebro genera entre 10 y 23 vatios de energía eléctrica. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que esta potencia es más que suficiente para encender una pequeña bombilla LED. Solo imagínalo. Tu propio pensamiento, tu conciencia, es un proceso eléctrico capaz de crear luz visible. Así que, la próxima vez que te digan que se te ha ocurrido una idea brillante, puedes tomarlo casi literalmente. Eres una central eléctrica andante, impulsada por el poder de tus pensamientos. Y para finalizar nuestra lista, vayamos al planeta más grande del sistema solar, Júpiter. Este gigante gaseoso es famoso por sus increíbles tormentas, pero una de ellas sobresale por encima del resto. Se trata de la famosa Gran Mancha Roja. ¿Pero qué es exactamente? No es solo una mancha, es un gigantesco huracán anticiclón que ruge en la atmósfera de Júpiter. Y cuando digo gigantesco, no exagero. El diámetro de esta tormenta es tan inmenso que toda nuestra Tierra cabría dentro. Y no solo una, sino quizás 2 o 3. Lo más impactante, sin embargo, es su longevidad. Los astrónomos llevan observando esta tormenta durante más de 350 años, desde que se inventaron los primeros telescopios, y no muestra señales de amainar. Solo imaginen un huracán más grande que todo nuestro planeta y que dura siglos. La velocidad del viento dentro de este vórtice alcanza los 400 kilómetros por hora. Es la tormenta más potente y longeva de las que conocemos. Un verdadero huracán eterno del tamaño de un mundo entero. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? El hecho de Cleopatra, las pirámides y el iPhone no es solo una curiosidad divertida. Rompe nuestra percepción intuitiva del tiempo, mostrándonos lo mucho que la historia se ha comprimido en los últimos siglos. El dato de la estrella de neutrones nos obliga a cuestionar el concepto mismo de materia y peso. Y la revelación de que la mayoría de las células de nuestro cuerpo son microbios pone patas arriba la idea misma de lo que significa ser humano. La ciencia no es un simple conjunto de reglas aburridas. Es un viaje infinito hacia los rincones más extraños y asombrosos de la realidad. Y lo más increíble de todo es que esta realidad existe, independientemente de si creemos en ella o no. Simplemente está ahí, en toda su absurda y hermosa complejidad. Hemos explorado 20 hechos que desafían el sentido común. Espero que les haya resultado tan fascinante como a nosotros recopilarlos. Gracias por haber llegado hasta el final. Si esto les ha volado la cabeza con alguna información nueva, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevos e increíbles descubrimientos. ¿Y cuál de estos hechos les ha impactado más? O quizás conocen algún otro hecho científico que parezca pura invención. Déjenlo en los comentarios, nos encantará leerlos.